¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Esto es Punto de Encuentro. Hoy día vamos a conversar con la autora de un libro que se llama Terremoto. ¿Es usted de los que sale arrancando y pierde el control ante un evento de esa magnitud, por ejemplo? Vamos a conversar con ella porque en nuestro país puede verse afectado por emergencias en cualquier momento, como los signos, por ejemplo, de presentar los sismos que se presentan diariamente y que se pueden transformar a lo mejor en algo mayor y transformarse en un terremoto. ¿Cómo estás, Denise Quesada? Buen día, un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, Denise, a ver, cuéntame, tú eres periodista de profesión, has trabajado en distintos medios, pero hoy día estás dedicada más bien a las redes, a llevar una agencia de comunicación, pero además de escribir, ¿desde cuándo partiste escribiendo? Yo partí escribiendo hace unos 15 años mi primer libro, del cual todavía no lo publico, porque Oh, quedó parado, lo leyeron un par de editoriales y es un tema complejo. Mi primer libro fue de una investigación del tráfico de niños en Chile. Entonces se fue tornando algo difícil que lo publicaran. Sí lo publicamos, pero tienes que ver todo el tema de los abogados. Y con el 27 de febrero del año 2010, donde fui caminando, caminando y recorrí casi 500 kilómetros, me ayudaron ahí en el camino. Como este tuvo un impacto mediático, me invitaron a escribir mi primer libro, mi 27F. Entonces, ese salió como el primer libro publicado y se vendieron la primera y la segunda edición, por lo cual después, 12 años después, yo escribí la edición conmemorativa, 12 años después del 27F, donde no solamente cuento mi trayecto en busca de mi hijo que estaba inubicable para el 27F, sino que también en varios capítulos cuento el por qué sucedió, qué sucedió. O sea, no solamente cuento la historia, sino que vemos ya, entramos un poco más en profundidad, hablamos por el aspecto político, social y económico del país en ese momento, porque el libro ya era en lectura obligatoria en muchos establecimientos educacionales del país, por lo que decidí complementar la información para que quedara como un registro histórico y fuera, además de una historia, algo, una, un registro donde como periodista pudiera entregar más herramientas y más información para tantas generaciones que no han vivido y no vivieron el 27F. oye, cuéntame del primero. Ese Mi 27F es un libro absolutamente testimonial, ¿no es cierto? Es, Cuéntanos un poquito, cuentas la historia, no, es la misma historia, sin ¿ya? editar. La mamá llegó, escribió su historia que pasó ¿Ya? para el 27F y se publicó. En ese momento fue la editorial POE, publicamos el libro, tuvo una muy buena aceptación. Y ya en ese momento se incorporó en diálogos del movimiento del Ministerio de Cultura y en algunos colegios. Por lo que en una de tantas charlas y de conversaciones con autoridades académicos se decidió que este libro era tan potente que era un registro histórico, por lo que era mi deber incorporar fecha, estadística y acontecimientos, no, temas más duros, la información más dura, que lo hago en unos 4 capítulos en esta edición conmemorativa, que es la que me ha interesado y con la que he pulido y he llegado a más colegios y a más empresas y a más lugares con este libro que está más completo. Oye, ¿y qué recuerdo tiene tu hijo? Porque tengo entendido que es la historia básicamente de tu hijo, ¿no? Es lo que cuentas después en el siguiente, que es Terremoto, del que vamos a hablar ahora. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Qué vivencias tuvo tu hijo y y los abuelos? No sé si son tus papás. Sí, mis papás. ¿Mm? Son mis papás los que viven ¿Ya? en Curanipe. En ese momento era la casa donde ellos veraneaban, pero posteriormente que mi hermana salió de la universidad, ellos se fueron a vivir a Curanipe. Ya, ya. ¿Qué vivencia tienen ellos? ¿Qué recuerdos tienen de ese momento? ¿Cómo hiciste la historia? Fuiste obviamente, a reportearlos a ellos, ¿o no?
Claro, pero no fue en forma inmediata. Me contaron algunas cosas y Matías fue años después, mis papás algo me contaron en ese momento, pero después para complementar este libro, yo sí ya los entrevisté para poder contar la otra parte, cómo se juntan las dos vivencias de cómo iba una caminando desde Santiago hacia el epicentro y cómo estaban viviendo ellos la historia desde el epicentro. Entonces, ahí nace Terremoto, en darme cuenta en cada una de las charlas recorriendo el país que era un tema presente constantemente, estábamos al debe. Hay generaciones y generaciones que no han vivido un terremoto y no tienen ningún tipo de cultura sísmica. Esto debería ser, el otro día dijo un periodista y también la subsecretaria de la Niñez en el lanzamiento, estamos al debe con los más pequeños que no han vivido el terremoto. Yo creo que muchas de las cosas que han pasado, todos los fallecidos que hubo, la mayoría fueron por no estar informados, por no actuar con calma. Entonces lo que busca este libro es enseñar para prevenir y no lamentar. Yo creo que eso es el punto más importante, es poder enseñar, porque no solamente cuenta Matías la historia, cómo avanza, cómo vivió el tsunami y el terremoto del 27F, sino que a medida que avanza, Matías dice, pucha, esto parece que es un terremoto, pero ¿qué es un terremoto? Y ahí él mismo se contesta, explicamos qué es un terremoto, qué es un temblor, qué es un tsunami, qué son las réplicas. Ejemplo, dicen, es un libro infantil. Yo creo que este libro va mucho más allá de ser un libro infantil, yo creo que es una guía para que debe tener cada hogar. ¿Por qué? Si yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la escala de Mercalli y la escala de Richter? Muchas personas no saben cuál es la diferencia. Y cuando ya deben pescar la mochila y salir al cerro o protegerse, ¿qué características debe tener ese temblor para poder ya empezar a cuidarse y alejarse del mar o de lugares que sean peligrosos? Muchos no lo saben. Entonces, este libro no solo cuenta una historia, sino que también enseña y previene desde la temprana edad. Claro que sí, me parece que es exactamente lo que dices tú, pero además hay otra cosa, no solamente agarrar la mochila, sino que haber hecho la mochila, porque yo creo que el 99% de los seres humanos que nos están viendo hoy día simplemente no tienen ni idea, ni siempre han pensado como, ah, sí, es verdad, hay que hacerla, o hay que revisar si los alimentos que puse todavía están en buen estado o cada cuánto tiempo tengo que ir cambiando las cosas de adentro, o dónde está la Eso. famosa mochila, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el prepararse, no solamente psicológicamente, sino que preparar el tema físico, ¿no? De qué hacer. Yo creo que eso es fundamental. Dijiste, eh, dijiste algo clave que no lo había contado en otra entrevista, que este es otro de mis proyectos, una agenda de emergencia. Esta agenda de emergencia dura 2 años y aquí yo explico el por qué. No es que le pregunte a cada, ¿por qué es tan importante tener esta agenda de emergencia? ¿Por qué debería tener cada hogar esta agenda de emergencia? Y acá se hace un checklist y se le recomienda hacer este checklist mensualmente a cada familia. Y no dice el mes ni año, porque eso lo vamos poniendo nosotros. Y en este checklist vamos poniendo, ¿tengo dinero en efectivo? ¿Tengo las llaves de la casa y del auto? ¿Tengo abrelatas, linternas, pilas, radiopila, comidas enlatadas, deshidratadas, barra energética? Si estoy enferma, ¿tengo algún remedio especial? ¿Algún inhalador? ¿Qué pasa con el agua? El agua lo debemos ir renovando, ¿cierto? El alimento, como decías tú, en forma constante, cada 2 o 3 meses. Claro, acá tenemos esta agenda que además de exigirnos, ya el más chiquitito de la casa o el de la casa debe decir, oye, a ver, revisemos, esto no lo, a ver, tenemos que cada 2 meses ir viendo si tenemos todo y además de tener todo, también nos va contando
parte de la historia del libro, como concepto de qué es terremoto, qué son las réplicas. Entonces, por eso también nace ahora, en este momento, esta agenda de emergencia, por lo mismo. Les enseñamos, pero ¿qué pasa con implementar esto en cada casa? Hablan que el colegio, no, si el colegio cada 2, 3 veces al año no hacen esta antiguamente Operación Daisy, ahora se llama PICE, sino PICE, nos dice Senapred, pero lo hacen de vez en cuando. Pero esto deberían hacerlo casi a diario. Hay colegios católicos que te citan un poco antes para rezar, antes de entrar a clase. Yo creo que esta cultura sísmica debería ser, si no es a diario, mensualmente. Decirle a nuestros niños lo que pasa, invitar y decir, estas son las vías de evacuación, hacer un discurso, no solamente ante eventos masivos, sino en cada reunión. Y tener un plan de emergencia no solo en el colegio, no solo en el trabajo, no solo en la casa. ¿Qué pasa si estamos en el cine? ¿Qué pasa si estamos en la casa de una amiga, en la calle, en un mall? Por eso digo que este tema es tan relevante. Claro que sí, porque además no solamente qué pasa si estamos en un cine, como dices tú, qué pasa si yo estoy en un cine, mis hijos andan en otra parte, mi marido está en otra parte, cómo reaccionar, cómo cada uno a lo mejor tener un lugar, hablarlo del tema. Desde antes, de tal manera de saber, por ejemplo, dónde encontrarnos, hacia dónde dirigirnos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Hay una cultura que debiéramos tenerla y que no la tenemos actualmente. Y tú las has escrito entonces en el libro Terremoto. Ya sabemos que es por la experiencia de tu hijo, pero más allá de un cuento, como dices tú, ¿qué tiene el libro? El libro nos enseña, como te decía, la fuente es Senapred. Este libro fue revisado técnicamente. Todo lo que debe llevar un niño, una familia, está acá en el libro. Términos, como te decía, situaciones. Dice, ¿qué debes hacer después que ha ocurrido un terremoto? Entonces acá te explica, Matías, debes reaccionar con tranquilidad. ¿Y por qué le ponemos tanto énfasis a eso? Porque yo en mi otro libro lo explico y en las charlas les digo a los niños, después de dar la charla, digo, yo cometí 5 graves errores. ¿Cuáles fueron? Y mi primer gran error fue reaccionar descontrolada. Descontrolada. Yo creo que la falta de información, la falta de no tener comunicación y de no estar preparada me llevó a esa desesperación. Y por lo que te enseña este libro, es decir, lo primero que tienes que hacer, mantener la calma. Cosa que, por más que estamos en un país que ha vivido 2 grandes terremotos, que ha tenido unas pérdidas en vida y económicas millonarias, muy grandes, pero no aprendemos porque esto sigue pasando y lo que queremos es instaurar este tema y este libro en cada hogar para que no vuelva a pasar. Nos decía en el lanzamiento Senapred, hay alrededor de 10.000, 20.000, no recuerdo la cifra exacta, de niños que han nacido y no han vivido ningún terremoto y para ellos es muy lejano. Cuando yo doy la charla muestro imágenes de lo que pasó el 27F y ellos creen que es una película y les explico después, les digo, estas son imágenes reales, es lo que pasó acá el 27 de febrero del 2003. Y cuando les explico lo que deben y lo que no deben hacer, primero lo que hice, segundo, lo que no deben hacer y lo que deben aprender. Entonces ahí está este libro, donde deben aprender a cómo actuar y también de saber términos como tan básicos de escala, cuándo es un terremoto, cuándo es un tsunami, cuándo es una réplica, cuándo sí debemos y que debemos estar preparados. O sea, eso es una de las cosas más importantes que nos habla acá Matías cuando cuenta su historia, es decir, debemos estar diariamente. En ese momento nos preguntábamos en el lanzamiento y también en otra entrevista que tuvo nos preguntaban ahí al periodista y a las personas que estaban cerca, oye, ¿y tú tienes tu mochila preparada?
y se me Oye, debería, no la tengo. obvio. Oye, cuéntame, ¿por qué escribir un libro para niños y desde qué edad dices tú que ese libro debiera ser leído? Bueno, el libro puede ser desde de que tienen conciencia y se lo pueden leer los papás, pero de colegio desde primero básico a quinto básico, porque el otro libro es de sexto básico a cuarto medio. Ya. Pero este libro, como te decía, lo puedes leer desde playgroup, prekinder, kinder, jardín. Las tías, la mamá deben leerlo y deben enseñar que esta historia le puede pasar a cualquiera y qué deben tener, qué deben hacer, cómo deben actuar. Y lo primero es aprender, como uno aprende matemática, como uno aprendía cultura cívica. No sé si ahora lo dan en los colegios, el tema de tener cultura cívica, ¿te acuerdas? Ujú. Ahora tener una cultura sísmica, estar preparados, si somos un país altamente sísmico, y exigir, yo creo que deberíamos exigir a cada familia que debe tener una mochila de emergencia y no decir, hoy sí yo tengo una linterna o tengo una radio, pero no, debemos tener en cada hogar una mochila y mensualmente o cada 2 meses hacer este checklist de decir qué tengo, qué me falta, si no este mes no pude poner 20.000, 30.000 pesos en la mochilita, la idea es siempre mantener dinero en efectivo, porque eso pasó para el 27F, que como no había luz, no había cajero, en ese momento yo no tenía un peso. Si a mí un vecino no me presta 50.000 pesos, estos 50.000 pesos que me ayudaron en el camino para poder comprar algo para comer, quizás la historia no estaría aquí sentada hablando contigo. Claro que sí, oye, qué importante en realidad estás llegando a un nicho que no está preparado, no está hecho, ¿no? No está listo como para realmente no es que seamos tremendistas, ¿no? Pero hay que tener claro que en cualquier momento puede suceder algo a lo cual no estamos preparados actualmente y hay que tratar de saber, ¿no? Claro, como dices tú, tengo una linterna, pero empezar a buscar la linterna y sacar además plata y además empezar a buscar las llaves o dejar, o tener, no sé, si tienes guagua, tener leche preparada, lista para llevarla, etcétera. Bueno, un montón de cosas. Sí, a una mochila que al menos nos permita subsistir unos 4 o 5 días, al menos, Claro, para ver qué pasa, y una radio para estar informada. Claro, la radio tiene pilas, la linterna tiene pilas, esas comidas enlatadas están vencidas, no están vencidas. Con ese dinero en efectivo siempre, aunque cueste, no sé, tener ahí 50.000 pesos mínimo en esa mochila de emergencia que no va a poder permitir arrancar, estar ahí aislado por un tiempo. claro que sí. Oye, muchas gracias, Denise. ¿Cómo se encuentra el libro? ¿Dónde se encuentra el libro para la compra? El libro lo pueden encontrar en el editorial Forja ¿Ya? y en las principales librerías de todo el país, especialmente la Antártica, me dijeron. Y también agradecer quien fue capaz de leer el libro y empaparse, a la ilustradora Romina Lira, quien hizo estas maravillosas ilustraciones que permitieron a los niños aprender de una forma amorosa y no alarmista. Este quedó un libro precioso por Editorial Forja. Quedó maravilloso este Y, libro. Agradecer también a Editorial Forja. y como dices tú, con lindas ilustraciones. Se me olvidó justamente hablar con ella. ¿Cómo fue el trabajo con ella? Romina Lira es nuestro segundo libro juntas. Ah, perfecto. Y, Ya tienen y una sí, unión. Ya. tenemos una unión, una conexión con Romina. Es una ilustradora muy joven, eh, muy, muy sensible con el tema de la literatura, de los libros. Entonces ha sido muy fácil trabajar con ella y hemos Bueno. trabajado en conjunto. Esto no me gusta, esto así, este color más grande, más chico. No, 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 no creo que va así. Entonces ha sido un trabajo. Yo creo que ahí está también la clave de tener un bonito libro, que hemos podido trabajar en armonía y conectadas ambas. Claro que sí. Oye, muchas gracias, Denise. Ya supimos que tu próximo título viene por el lado de la agenda. No, la agenda ya está.
tenemos la Ah, agenda de emergencia. ¿ya? Ya está. Y esa la pueden encontrar en mi página web www.denisquesada.cl, donde no solamente encontrarán ambos libros, la agenda, también hay hay vasos, hay juegos para los niños, también del terremoto, así que ahí van a encontrar en www.denisquesada.cl, van a encontrar más sorpresas. Qué bueno. Muchas gracias, Denise, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti. Le damos las gracias a Denise Quesada Guajardo, escritora, periodista, licenciada en comunicación social y por más de 15 años con experiencia en comunicaciones. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.